Hola. Hoy vamos a ver unos ejercicios adicionales del capítulo 5, porque me parece que son necesarios para reforzar el concepto de equilibrio secuencial, que es muy importante en esta segunda parte de la materia y particularmente importante por los temas que se van a incorporar o se van a tomar en el segundo parcial. Entonces, vamos. Si ustedes recuerdan, en la página 183 habíamos hecho los ejercicios 1, 2 y 3. Quiero que hagamos algunos ejercicios más de esta particular subsección, que son donde testeamos el conocimiento o la comprensión de la noción de equilibrio secuencial. Veamos el primer problema. Nos dice, consideremos el juego descrito en este gráfico, en esta figura, y nos da dos cosas. Una estrategia de comportamiento pi, descrita acá, y un sistema de creencias mu, que está denotado acá. Y quiere que probemos que esta combinación de estrategia de comportamiento y sistema de creencias constituya un equilibrio secuencial. Siempre cuando queremos testear que algo es un equilibrio secuencial, lo que vamos a hacer es, tomamos como dato la estrategia de comportamiento y probamos que el sistema de creencias asociado es consistente con esta estrategia de comportamiento. Y una vez hecho eso, usamos las creencias para probar que la estrategia de comportamiento es la mejor, o por lo menos no hay ninguna que sea estrictamente mejor que esta, para ambos o para todos los jugadores en el juego. Entonces vamos a ver la primera parte, la consistencia de las creencias. Veamos que tenemos tres conjuntos de información. Por ejemplo, la creencia de estar en el nodo X en el conjunto de información XY, lo que queremos probar es que esta creencia que nos dan acá abajo, ¿sí?, que mu de X es 0 y que mu de Y es 1, es consistente con esta estrategia de comportamiento, ¿sí? Todo esto. Entonces, tenemos que probar que mu de X es mu pi de X. Ahora, esto es la creencia que se forma a partir de la estrategia de comportamiento. Y entonces lo que tenemos que ver es, tenemos que aplicar acá, como ya vimos, es la regla de Bayes. ¿Cuál es la creencia de estar en X? Bueno, es la probabilidad de que de acuerdo a esta estrategia de comportamiento hayamos alcanzado X, y eso es haciendo la acción A, sobre la probabilidad de llegar a X o de llegar a Y, que es la probabilidad de que se haya elegido B. Con esta definición sabemos que pi de A es 0 y pi de B nos dice que es 1. Entonces tenemos, esto es 0, efectivamente, y por lo tanto, si la probabilidad de X es 0, la de Y tiene que ser tal que sumando las dos nos da 1. Esto es, mu de Y tiene que ser 1. Y efectivamente es lo que teníamos, que mu de X es 0 y mu de Y es 1. Ahora hagamos esto para el conjunto de información EF. Entonces tenemos que definir la creencia de estar en E. Esa creencia queremos que cumpla esta condición.
Y veamos cuál es la probabilidad de alcanzar el nodo E. Y la probabilidad de alcanzar el nodo E es pi de A por pi de T sobre la probabilidad de alcanzar cualquiera de estos dos nodos, E o F. Una es la probabilidad de alcanzar E, como ya vimos, o la de alcanzar el nodo F. F mayúscula. Ahora, si nosotros quisiéramos computar esto, vamos a tener, usando lo que sabemos de las estrategias de comportamiento, que pi de A es 0, que pi de T es 0, que pi de A es 0, es 0, pi de A es 0, y pi de B es 1. Es decir, nos queda 0 sobre 0. Y esto no está bien definido, como ya lo saben. Es para estas situaciones en las cuales uno recurre al truco de definir una estrategia de comportamiento o una sucesión de estrategias de comportamiento que llamamos IN, donde n es un número natural. Cada estrategia de estas la vamos a definir de tal manera que pi de n converge cuando n tiende a infinito a pi. Nosotros acá vemos que la fuente del problema es que tenemos a pi a multiplicando y dividiendo, multiplicando en el numerador y multiplicando también en el denominador. Con lo cual vamos a tener 0 sobre 0 inevitablemente. Entonces nos tenemos que deshacer del valor 0 adjudicado a la probabilidad de elegir A, ¿sí? Para permitir llegar a este conjunto de información. Porque lo que tenemos acá el problema es que como esto tiene probabilidad 0, si el jugador 1 llegase a encontrarse en este conjunto de información, no tendría ninguna razón para creer que está en E o en F. Y nosotros queremos que tenga razones racionales para creer eso. Entonces, vamos a definir pi n de tal manera que pi n de t, de r, de pi n de r, de r', sea igual a 0, y por lo tanto significa que esto es igual a pi de t, esto es igual a pi de r, esto es igual a pi de r'. Y lo mismo hacemos con pi n de b, queremos que sea igual a pi de b, lo mismo hacemos con pi de b mayúscula, y queremos que sea igual a pi y n de b sea igual a pi de b, pi l, pi de l, y pi n de l' igual a pi de l. Es decir, para todas las demás acciones, en pi n, para cada pi n, la hacemos desigual a la estrategia de comportamiento pi. La única diferencia es que vamos a definir que pi n, a ver, perdón, voy a borrar una que dije y está mal, porque no puede darse esto. Ahora van a ver por qué. La de b chica no debe ser igual a pi de b. Pi n
de la que era problemática, A, en vez de ser 0, le vamos a dar valor 1 sobre n. Y a la de B, ¿se acuerdan que lo tuve que borrar acá porque no puede ser igual a la de la estrategia original de comportamiento? Va a ser 1 menos 1 sobre n. ¿Sí? Fíjense que los dos suman 1 como cabía esperar. Ahora, ¿qué características tiene esto? Fíjense que cuando n tiende a infinito, cada una de estas πn, todas las demás, van a ser, ya son pi. Entonces, la convergencia es trivial. Ahora, cuando tenemos que n tiende a infinito para πn de a, ¿qué va a ocurrir? Esto va a converger a 0 y esto va a converger a 1. Y por lo tanto va a coincidir con la estrategia de comportamiento esta que nos dieron. Ahora, hagamos esto. Escribamos escribamos la creencia que se va a formar, en este caso, el jugador 1 en el conjunto de información F. Bueno, vamos a ver que sea consistente con la estrategia πn. Y en ese caso, tenemos que reemplazar todas estas expresiones por πn. Y entonces cuando hacemos el reemplazo, acá vamos a tener 1 sobre n, esto va a ser 0, esto va a ser 1 sobre n, esto va a ser 0, esto va a ser 1 sobre n, y esto va a ser 1. Y fíjense que ahora yo puedo cancelar 1 sobre n en el numerador y en el denominador, y entonces me va a quedar 0 sobre 0 más 1 igual a 0. Y cuando tomo el límite para n tendiendo a infinito, yo quiero que mu pi n de e debería tender a mu pi, dado que pi n cuando n tiende a infinito tiende a pi. ¿Sí? Y por lo tanto, si cada uno de estos es 0, obviamente el límite va a ser 0. Y por lo tanto se cumple que mu e va a ser 0 y claramente mu f, como tienen que sumar 1, tiene que ser 1. ¿Sí? Bien. Vamos para no hacer tanto amontonamiento. Acá. Bien. Y faltaría, digamos, el conjunto de información GH. ¿Sí? Bien, entonces, vamos acá. Tenemos que definir si las creencias son consistentes en GH. Entonces queremos probar que mu de G sea igual a mu pi de G, y para llegar a G tuvimos que pasar por B y pasar por T. Acá tenemos pi de B por pi por T más pi de B por pi de B mayúscula. Y acá no tenemos el problema que teníamos arriba porque esto es 1.
Esto es 0, pero esto es 1, esto es 0, esto es 1, esto es 1. Entonces tenemos 0 sobre 0 más 1 igual a 0. Y por lo tanto, mu de h tiene que ser 1. ¿Sí? Entonces ya probamos que este sistema de creencias es consistente con esta estrategia de comportamiento. Acuérdense que cuando tenemos estos problemas no acá, ¿no? Pero habíamos visto antes que 0 sobre 0, tenemos que recurrir a esa definición de una secuencia de estrategias de equilibrio, de estrategias de comportamiento que convergen a la que nos dan, y entonces usando cualquiera de esas, computamos la creencia y tomamos el límite de esa creencia. ¿Mm? Bien, eso es para probar la parte de que la estrategia de comportamiento da lugar a este sistema de creencias. Ahora necesitamos la otra parte, la vuelta, es decir, bueno, usando estas estrategias de estas creencias, tenemos que ver si estas estrategias de comportamiento son óptimas, digamos, para los jugadores. Parémonos en el conjunto de información F. Ahí el que toma decisiones es el jugador 1. Nosotros vamos a suponer que este jugador tiene ya las creencias que computamos acá, pero ahora decide probar darle una probabilidad, o sea, cambiar la estrategia de comportamiento en L y en R. ¿Sí? Cambia, todo lo demás lo deja igual, todas las demás estrategias de comportamiento, o sea, todas las demás probabilidades las deja igual, pero cambia las de L y R, que son las decisiones que tiene que tomar en este conjunto de información. Entonces a esta le asigna P, pongamos, y a esta le asigna 1 menos P. Entonces tenemos que el pago esperado de él con esta estrategia de comportamiento va a ser mu de E por, con probabilidad P obtiene 4, y con probabilidad 1 menos P obtiene 0. Más mu de F por P, que es la probabilidad de L, por 1, más 1 por la probabilidad, por 1 menos P, que es la probabilidad de R. Si hacemos la cuenta, sabemos que mu E es 0 y mu F es 1. Aquí tenemos 0 acá, por lo tanto todo este término va a ser 0. Y acá tenemos 1, y esto sumado, si cancelamos, nos dice que esto es nada más que 1. Por lo tanto, P puede valer cualquier cosa y no cambia, porque fíjense que este valor no depende del valor de P. Entonces, podemos poner cualquier valor de P, y esto va a seguir valiendo 1. Y por lo tanto, ¿sí? Fíjense que las probabilidades de R y de L pueden ser 1 y 0 respectivamente, porque no cambia nada. No hay una desviación que mejore estos dos valores. ¿Mm? Veamos ahora lo mismo, pero para el conjunto de información, donde otra vez elige el jugador 1,
H. Bueno, acá también suponemos que el jugador ahí no va a cambiar ninguna de las probabilidades de la estrategia de comportamiento referidas a acciones que estén fuera de este conjunto de información. Pero lo que va a hacer es a L' le va a dar una probabilidad P y a R' le va a dar una probabilidad 1 menos P. Entonces, el valor esperado va a ser mu de G por la probabilidad P de L' por 3 por P, más 2 por la probabilidad de R', que es 1 menos P, más mu de H por la probabilidad P por 3 también, 3P, más 0 por 1 menos P. Ok, entonces reemplazamos los valores. Esto habíamos dicho, mu de G es 0, por lo tanto todo este término, esto es 0, esto es 1, esto es 0, o sea que nos va a quedar nada más que 3P. Y si el jugador 1 quiere maximizar su pago esperado, tiene que maximizar 3P, eligiendo el P que haga esto máximo. Y P, ¿qué valor va a darle máximo a esto? Bueno, acuérdense que son probabilidades, o sea que P igual a 1 es lo que maximiza esto. Y por lo tanto, vemos que lo que nos dice es que la probabilidad óptima para L' es 1, perdón, y esta es la de R' es 0. Y fíjense que nos dice que la probabilidad de L' tiene que ser 1 y la de R' tiene que ser 0 en la estrategia de comportamiento. O sea que en este caso, la estrategia de comportamiento es lo mejor que puede hacer el jugador. En el caso anterior podía hacer otras cosas, pero no había mejores valores que estos. Podía obtener lo mismo, pero no mejores. Bien, hagamos esto mismo para el jugador 2 en el conjunto de información XY. Entonces tenemos que hacer el pago esperado de 2 en XY, eso va a ser mu de X por. Y acá el jugador 2 va a suponer que todas las resto de las probabilidades de las acciones siguen siendo las de las estrategias de comportamiento, excepto la de T, a la que le va a poner un valor Q, y la de B, a la que le va a poner un valor 1 menos Q. ¿Sí? Solo esas acciones, para ver cuál es la mejor para él, o cuáles son los mejores valores Q y 1 menos Q para él. Si encontrásemos que hay algún valor de Q que no sea, por ejemplo, para T, que no sea 0, ya sabríamos que esta estrategia de comportamiento en realidad no es parte de un equilibrio secuencial. Bueno, vamos a ver qué es. Mu de X. Mu de X por, ¿qué tendríamos? La probabilidad de T, que dijimos que es Q, por
la probabilidad de L, que seguimos manteniendo la de la estrategia de comportamiento, que es 1, entonces nos lleva indefectivamente al valor 2. O sea, tenemos 2 por Q. Con probabilidad 1 menos Q, elige B, sabemos que L tiene probabilidad 1 y lleva a 0. Así que tenemos 0 por 1 menos Q. Más mu de I, y acá va a elegir con probabilidad Q a T, L' tiene probabilidad 1 dada por la estrategia de comportamiento, y entonces termina con valor 0. 0 por Q. Más 1 menos Q, y también por L' que tiene probabilidad 1, termina con un valor 5. O sea, tenemos 5 por 1 menos. Cuando calculamos los valores, esto ya sabemos que es 0, entonces todo esto va a ser 0, esto es 1, esto es 5 menos 5Q. Entonces, el valor esperado es 5 menos 5Q. Y si el jugador 2 quiere maximizar esto, tiene que hacer que esto sea lo más chico posible. Y lo más chico posible es cuando Q es igual a 0. Es decir, que tenemos que la probabilidad de Q, la óptima, se obtiene cuando Q es 0 y esto se obtiene cuando Q es 0, obtenemos que la probabilidad de B es 1. Y efectivamente esto nos termina dando que la probabilidad de T tiene que ser 0 y la de B tiene que ser 1. O sea que otra vez la estrategia de comportamiento es óptima para este jugador. Y finalmente tenemos que hacer el mismo ejercicio, pero para el jugador 1 en el origen, en la raíz del agua. Y esto significa que el jugador, definir para el jugador 1, lo óptimo en el origen. Y otra vez, va a suponer que todas las otras las probabilidades que dice la estrategia de comportamiento son correctas para todas las otras acciones. Las de él acá, las del jugador 2 acá, pero se va a permitir que A tenga una probabilidad P y que B tenga una probabilidad 1 menos P. Entonces, cuando hacemos la cuenta, vamos a tener A, que va a elegir con probabilidad P, y ya sabemos que T tiene probabilidad 0, por lo tanto, esto todo este camino no existe, pero B tiene probabilidad 1, entonces va a venir acá, y sabemos que L tiene probabilidad 1 también, entonces P por 1 por 1 va a obtener un pago de 1. ¿Sí? Y con 1 menos P, vamos a venir acá, ya sabemos que T tiene un pago, es probabilidad 0, por lo tanto todo este camino no lo va a recorrer, va a ir por B, va a ir por L', que también tiene probabilidad 1, y obtiene 3. Entonces el pago, la función de pago va a ser P más, perdón, el pago esperado va a ser esto, igual a 3 menos 2P. Y por lo tanto, si este jugador quiere maximizar esto, tiene que achicar esto, y el mínimo lo alcanza cuando P es 0. O sea,
tenemos que P es 0, esto es 1, y nos dice que pi A tiene probabilidad 0 y B chiquita tiene probabilidad 1. Y probamos entonces que no hay ningún conjunto de información donde alguno de los jugadores tenga incentivos a desviarse y por lo tanto pi mu constituye un equilibrio secuencial. Vamos a ver ahora este ejercicio. Este dice, bueno, veamos esta versión de los matching pennies y pide dos cosas. Mostrar que estos dos son los únicos equilibrios puros de Nash de este juego. Eso hace la diferencia con matching pennies porque en matching pennies, acuérdense, no hay equilibrios en estrategia. Bueno, fíjense que este juego se puede definir rápido. Tenemos el jugador 1 puede elegir o N o D, y el jugador 2 tiene solo dos acciones posibles, ND' en el conjunto de información BC. Si completamos la matriz, vemos que si el uno elige N y el otro N', tenemos 1 menos 1. Si elige D', tenemos menos 1, 1. Si este elige D y este elige N', tenemos 1 menos 1. Y si elige D y D', tenemos menos 1, 1. Vemos que, por ejemplo, en esta fila 1 es mejor que menos 1. También acá. Estos dos son equivalentes porque 1 es equivalente a 1 y menos 1 es equivalente a 1. Pero las únicas casillas donde las flechas nada más entran son esta y esta. Y fíjense que una es ND', que es esta casilla, y la otra es D', que es esta casilla. ¿Sí? Probamos que esos son los únicos equilibrios. Ahora dice, bueno, el segundo punto, supongamos que el jugador 1 juega N con probabilidad alfa y el jugador 2 N' con probabilidad beta. Y entonces lo que quiere es que lo escribamos como una estrategia de comportamiento donde pi de n es igual a alfa, pi de d es por lo tanto 1 menos alfa, pi de n' es igual a beta, y pi de d' es igual a 1 menos beta. Por eso dice que el juego lo describe simplemente con alfa y beta. Es lo que necesitamos. Dice, sea mu el sistema de creencias que está inducido por esto. Obviamente, el sistema de creencias, ¿cuál va a ser? Va a ser mu de C, va a ser pi de n sobre pi de n más pi de d. Y esto es igual a alfa sobre alfa más 1 menos alfa. Esto es 1, porque esto se me va, queda alfa. Y entonces mu de b va a ser 1 menos alfa. ¿Sí? Como nos dice acá. Mu de c es igual a alfa, mu de 1 menos alfa. Y entonces propone que beta sea 0. Entonces vamos a tener que beta es 0 y esto es 1, por lo tanto, y saco este menos. Wow.
y lo que quiere es que probemos que esto es un equilibrio secuencial. Bueno, la primera parte, fíjense que este cambio de dejar de beta por 0 y 1 menos beta por 1, no cambió la forma en que computamos las creencias. Por lo tanto, ya vimos que estas creencias son consistentes con este equilibrio, con esta estrategia de comportamiento. O sea que la primera parte de verificar que algo es un equilibrio, que esto es un equilibrio secuencial, ya está hecho. Ahora falta la parte segunda, computar los pagos esperados de los jugadores si se desviaran en cada una de las potenciales situaciones en las que tienen que elegir. Entonces, nos paramos desde el punto de vista del jugador 2, en el conjunto de información BC. Y vamos a tener UC por. Y ahora vamos a decir que el jugador 2, en vez de elegir n' con probabilidad 0, lo va a elegir con una probabilidad q. Y va a elegir d' con una probabilidad 1 menos q. Entonces con esto, ahora cuando estamos en C, esto va a tener probabilidad q, y el jugador 2 va a obtener menos 1. Menos q. Y con probabilidad 1 menos q, va a obtener 1. Va a tener 1 por 1 más mu b, y hacemos la misma cuenta. Fíjense que con probabilidad q obtiene menos 1, y con probabilidad 1 menos q obtiene. Y esto es igual, mu c dijimos que era alfa, tenemos alfa por, esto es 1 menos 2q, más 1 menos alfa, por lo mismo, 2q. Sacamos factor común 1 menos 2q, y nos queda alfa más 1 menos alfa por 1 menos 2q. Esto es 1, y esto es, me queda 1 menos 2q. Y obviamente, para maximizar esto, tenemos que hacer que q sea igual a 0. Es decir, dijimos que q es igual a 0 y la probabilidad de n' es 0 y la de d' es 1, que es exactamente lo que nos dice esta propuesta. Y ahora falta hacer el mismo ejercicio, pero para el jugador 1 en el origen. Y acá lo que vamos a tener es que el jugador 1, en vez de darle probabilidad alfa a n, va a dar una probabilidad p, y a d le va a dar una probabilidad 1 menos p. Y entonces, con probabilidad p va a elegir n. Ya esto es el pago esperado del jugador 1 en el nodo A. Entonces con probabilidad P elige N. N' ya sabemos que tiene probabilidad 0, o sea que va a elegir seguro D', y el jugador 1 obtiene menos 1. Y con probabilidad 1 menos P elige D, también elige D', y obtiene también un número negativo. Es 1. Esto es menos 1, menos 1, menos P más P. Y esto es igual a menos 1.
Es decir, que el resultado, el pago esperado del jugador 1, no depende del P que elija. Y por lo tanto no hay ningún P que sea estrictamente mejor que alfa y 1 menos alfa. Entonces, dado que no hay desviación conveniente, probamos que esto es un equilibrio secuencial. Esto y las creencias, ¿no? Dice, veamos un juego que nos da más abajo en la figura de 5.13 y mostrar que GTBD' es un equilibrio de Nash y que genera un equilibrio secuencial. Bueno, este juego es un juego de señalización, o sea, tenemos la naturaleza que determina que el juego es bueno o malo, que el resultado es bueno o malo, eso lo sabe el jugador 1, y el jugador 1 puede decir la verdad o puede mentir. Puede mentir en un caso o en otro. Y entonces vamos a tener dos conjuntos de información para el jugador 2. El jugador 2 le pueden haber dicho que el resultado es bueno porque le dijeron la verdad, o pueden haberle dicho que el resultado es bueno porque en realidad es malo, pero le mintieron. En estos dos nodos le dijeron que el resultado es bueno. Acá tenemos que le dijeron que el resultado es malo, ya sea porque el resultado es bueno, pero le mintieron, o porque el resultado es malo y le dijeron la verdad. ¿Sí? Y después él elige entre dos acciones posibles en cada caso. Bien, si queremos hacerlo, para encontrar el equilibrio de Nash, como nos propone, tenemos una matriz para el caso en que el resultado sea bueno y otra para el resultado malo. Y el jugador 1, en cualquiera de los dos casos, tiene que elegir entre decir la verdad o mentir. Y el jugador 2 tiene que elegir las combinaciones B', B' o B', o B', B' o D'. Y, bueno, también, ¿no? B', B', B'. Esto es lo mejor que podemos hacer. Si a nosotros nos dieran las probabilidades de G y de B, entonces podríamos combinar las dos matrices. Pero como no sabemos nada de eso, simplemente ponemos la matriz. Fíjense que si este dice la verdad, estamos en el caso bueno, ¿no? Dice la verdad, y este elige B, tenemos el pago 4, 4. Dice la verdad, este elige B, 4, 4. Este dice la verdad, este elige D, tenemos 0, 0, 0, 0. Este miente, o sea, estamos en el resultado bueno, pero miente, y este dice B', y entonces obtenemos menos 1, 6. Miente, y este dice D', y obtenemos 4, 0. Miente y dice B', tenemos menos 1, 6. Miente y este dice D', 4, 0. Lo mismo hacemos acá, pero acuérdense que nos proponía el equilibrio de Nash cuando era G. Entonces, acá tenemos, estos son equivalentes, todos estos van para acá, este va para acá, este va para acá, este va para acá, este va para acá arriba, estos son indiferentes, este va para arriba, este viene para acá. Fijémonos que acá salen, acá salen, acá salen, acá salen, acá salen, y estos dos son equivalentes, pero en particular tenemos que este
tiene todas flechas entrantes y por lo tanto es un equilibrio de Nash. Es G, tenemos los resultados buenos, y el jugador 1 elige T y el jugador 2 elige B de'. ¿Mm? Que es exactamente lo que nos proponía acá. Que este profile es un equilibrio de Nash. Y ahora quiere ver que genera un equilibrio secuencial. Si esto genera un equilibrio secuencial, lo que queremos escribirlo como equilibrio secuencial va a ser pi de t igual a 1, pi de l igual a 0, pi de b igual a 1, pi de d igual a 0, pi de b' igual a 0, pi de d' igual a 1. Ok. Entonces, veamos las creencias. Las creencias, por ejemplo, en el conjunto de información XY. Ahí elige el jugador 2. Perdón, las creencias. Perdón, primero veamos las creencias. Veamos las creencias efectivamente en XY. Y tenemos que ver, por ejemplo, mu de X. Mu de X, ¿cómo obtenemos mu de X? Sabemos que estamos en el caso del resultado bueno, o sea que la probabilidad esta es 1, esta es 0. Entonces, para llegar a X, tenemos la probabilidad del resultado bueno por la probabilidad de que el jugador 1 haya elegido T. Y para llegar ahí, tenemos la probabilidad de que el resultado sea bueno y el jugador 1 eligió T, más la probabilidad, la otra vía para llegar ahí ahí es que el resultado sea malo por la probabilidad de que el jugador 1 mienta. Y si hacemos las cuentas, tenemos que esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto es 0 y esto es 0. Pero esto nos da 1. O sea que la creencia de estar en el nodo X es 1 y por lo tanto la de estar en el nodo Y tiene que ser 0. Vamos ahora al otro nodo conjunto de información, mu de m. Mu de m lo vamos a obtener, ¿cómo llegamos a m? Lo obtenemos por la probabilidad de que el resultado sea bueno, por la probabilidad de que haya mentido, sobre esto, la probabilidad de que sea bueno, la probabilidad de que haya mentido, ¿sí? La probabilidad de que sea bueno, que haya mentido, sobre la probabilidad de que sea, el resultado sea malo, ¿sí? Para llegar al nodo n, y que le haya dicho la verdad, ¿sí? Esto es. Y fíjense que cuando hacemos la cuenta, ¿qué tenemos? Esto es 1, esto es
esto es 0, esto es 1, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Y tenemos el problema otra vez de que realmente nos da 0 sobre 0. Entonces tenemos que encontrar una secuencia, pero una secuencia que nos genere, que no nos genere problemas. Y entonces vamos a hacer que la secuencia πn sea todo igual, salvo para L y para T. Entonces para L, que en vez de ser 0, sea 1 sobre N. Y que πn de T sea 1 menos 1 sobre N. Esta secuencia, con todo lo demás igual, converge a pi cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Cuando a este pi. Entonces, el mu pi n de m va a ser 1, que es la probabilidad de que el resultado sea bueno, por pi n de L, sobre 1, que el resultado sea bueno, por pi n de L, pi n de L, más 0 por el resultado, probabilidad del resultado malo, por, ¿cómo es esto? Esto es 0 por pi n de t, y esto es 0. Y tenemos todavía un problema, porque fíjense que tenemos que, esto obviamente nos da 1 sobre 1, pero es porque tenemos 1 sobre n. ¿Mm? Entonces, la otra posibilidad es probar con lo siguiente, que es que además, en vez de dejar fijo los pi, probar con que la probabilidad de G tienda a 1 y que la probabilidad de B tienda a 0. Y acá sí tendríamos, le podemos dar valor UN y a esto 1 sobre N. Y entonces, cuando hacemos la cuenta, mu de M va a ser igual a la probabilidad 1 sobre N por la por la probabilidad de mentir, que es 0, sobre 1n por la probabilidad de mentir, que es 0, más, que acá sí tenemos 1 menos 1 sobre n por la probabilidad de que me digan la verdad, que es 1. Y entonces acá, fíjense que esto me queda 0 sobre algo que tiende a 1. ¿Sí? Tenemos 1 menos 1n cuando n tiende a infinito. Entonces mi creencia de estar acá es 0 y mi creencia de estar en n es igual a 1. Y una vez hecho eso, calculamos los pagos esperados. ¿Sí? Y entonces tenemos para el jugador 2,
en XY, ¿cuál es el pago esperado? Bueno, la probabilidad de B, dijimos, primero, la creencia de estar en X es 1, por lo tanto estamos acá, la probabilidad de estar en Y es 0. Entonces, tenemos 1 acá, estamos acá, y ahora suponemos que cambia la probabilidad de B a P, a Q, y la probabilidad de D a 1 menos Q. Entonces tenemos Q por 4, 4Q, más 0 por 1 menos Q. Y esto da 4Q, y el máximo se obtiene cuando Q es igual a 1, que es efectivamente la probabilidad que nos da esta estrategia de comportamiento. Bien, ahora hagamos lo mismo, pero para el conjunto de información MN. El jugador 2, perdón, tiene que elegir, pero mantiene todo lo demás, pero se desvía en B' y en D'. Y esto le pone Q, 1 menos Q. En MN, el jugador 1, a ver, cuando llega está acá, sabemos que la probabilidad, el mu de M era 0 y el mu de N es 1. Entonces está acá parado. La probabilidad de B' es Q y obtiene 2. 2Q. ¿Sí? Y la probabilidad de D' es 4. Más 4 por 1 menos Q. Y hacemos la cuenta y me queda 4, 2Q menos 4Q menos 2Q. Entonces, para maximizar esto, Q tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y esto es 1. Y es efectivamente, fíjense que B' tiene probabilidad 0 y D' tiene probabilidad 1 en la estrategia de comportamiento. Y finalmente, tenemos que hacer la misma cuenta para el jugador 1 en su conjunto de información. Su conjunto de información, que sabemos que con probabilidad 1 está acá y con probabilidad 0 está acá, porque él sabe perfectamente dónde está parado. Entonces está acá, y ahora permitámosle que cambie la probabilidad de T a P y la probabilidad de B a, de L a 1 menos P. Y todo lo demás lo mantiene fijo. Entonces el valor esperado del jugador 1 en este nodo que no tiene nombre es P por, y llega al nodo X, donde él sabe que el jugador 2 va a elegir B. Entonces obtiene 4P. Y con probabilidad 1 menos P, va a llegar al nodo M, donde sabe que el jugador 2 va a elegir D', y por lo tanto obtiene 4. Entonces vamos a ver 4 por 1 menos. Y esto me da 4, ¿sí? Porque se me cancelan el 4P menos 4P. Y esto es independiente de estas probabilidades. Por lo tanto, ponerle probabilidad T
y ponerle probabilidad 1 a t y probabilidad 0 a L, da exactamente lo mismo. Y por lo tanto no hay desviación posible. Y esto muestra que este equilibrio secuencial, esta estrategia de comportamiento con estas creencias es un equilibrio secuencial. Y bueno, finalmente tenemos el ejercicio 7, dice, en este mismo ejercicio, supongamos que el jugador 2 puede saber con costo muy bajo o bajo costo si el jugador 1 está diciendo la verdad. Y entonces pregunta si cambia la naturaleza del equilibrio. Y lo que simplemente dice es que, bueno, si yo puedo averiguar si me están diciendo la verdad, si me están diciendo que el resultado es bueno y es verdad, o me están diciendo que el resultado bueno es mentira, lo que ocurre es que desaparecen estos conjuntos de información. Y por lo tanto, yo puedo perfectamente saber qué es lo que me conviene hacer, ¿sí? Fíjense que el jugador 2 acá le conviene elegir B en este conjunto, en este nodo, y en este le conviene elegir D. Perdón, vamos a borrar un poquito para que se note. Vamos a suponer que el resultado es el bueno, ¿sí? Como teníamos hasta acá. Entonces, el jugador 1 puede decir la verdad o puede mentir. Y el jugador 2 va a saber exactamente dónde está parado. Entonces, si le dijeron la verdad, si el resultado es bueno y dijo la verdad, estamos en el nodo X, el jugador 2 le conviene elegir B. Si mintió, le conviene al jugador 2 elegir B'. ¿Sí? Y ahora el jugador 1 le conviene elegir la verdad. Es decir, simplemente encontramos el equilibrio perfecto en subjuego. Lo mismo si el resultado fuese malo. ¿Sí? Ha cambiado la naturaleza del equilibrio. Pero ahora es simplemente, fíjense que el concepto de equilibrio secuencial captura el concepto de perfección en subjuegos. ¿Por qué? Porque, primero, desaparecen las creencias porque en este caso ya no hay conjunto de información. Entonces no hay creencias. Entonces lo único que hay que ver es que en cada uno de los pasos donde tienen que tomar la decisión, los jugadores eligen la mejor opción, que es lo que hace el equilibrio secuencial y lo que hace el equilibrio perfecto en su juego. ¿Sí? Bien, entonces con esto creo que podemos finalizar esta sesión de ejercicios y en la próxima vamos a poner vamos a tener una más de conceptos y una más de ejercicios antes del parcial.